Vamos a hablar de Pablo, que en realidad, ¿qué tal? Buenas. Que en realidad no era Pablo, era Saulo. Todo el mundo lo conocemos como Pablo, sin embargo siempre fue Saulo hasta su primer viaje misionero. Y Pablo fue el segundo hombre más influyente en su época después de Jesucristo, en tema de la evangelización que se llevó a cabo. Dios le entregó a Pablo el evangelizar prácticamente toda la zona del Imperio Romano en aquel entonces. Entonces, Pablo, ¿le podemos dar al siguiente, porfa? Nació en Tarso, que era la capital de Cilicia, y Tarso era una ciudad que era una capital comercial, y en Tarso se ubicaba la segunda universidad más importante después de la que estaba en Atenas. Por lo tanto, también era una capital del conocimiento. Nace de padres judíos, su papá era fariseo, de la tribu de Benjamín. Nació, unos dicen que el año 5, otros dicen que el 6, y hay por ahí un poquito de discrepancia, pero más o menos entre el 5 y el 10 después de Jesucristo. Es judío por nacimiento, por herencia de sus papás, griego por cultura, en donde vivían. Tarso está ubicado en el sur de Turquía, básicamente. Y romano por herencia. Se calcula que cuando sus abuelos tenían tierra en la ciudad de Tarso, Roma coloniza Tarso, y por lo tanto, de generación en generación, por el hecho de poseer tierra en el Imperio Romano, él se considera romano. Que parecería sin trascendencia, pero en su vida, en algún momento, viene a ser muy importante, por lo que llega él a apelar a Roma para un trato más justo. Y a sus 14 años su papá decide enviarlo a estudiar todo el tema del judaísmo y de la ley bajo la instrucción de Gamaliel, que Gamaliel era... Ándale, ¿dónde le hago para ver aquí mis notas, mis acordeones? Ah, ya los vi. No. Sí. Gamaliel era uno de los principales fariseos de su época, y los fariseos, de alguna manera, son los que dictan las normas del judaísmo de aquella época. Lo que ellos decían era lo que se hacía, y era un hombre muy influyente. Él se encargaba de enseñar cómo aplicar la ley de los judíos en todos los temas sociales, que en aquel entonces era un reto en Jerusalén. Entonces estudia 8 años bajo la instrucción de Gamaliel, y al terminar se regresa a Tarso para hacerse cargo de la sinagoga local, y al poco tiempo Gamaliel lo llama a formar parte del Sanedrín, que el Sanedrín básicamente de todos los fariseos escogían a 10. Entonces eran 10 fariseos y el sumo sacerdote quienes formaban el Sanedrín, y ellos eran los encargados de dictar qué ley se aprobaba, y la ley que fuera aprobada, esa pasaba y se tenía que implementar en todo, digámoslo así, lo que ellos decidían se implementaba en todo el judaísmo. Vivieras donde vivieras. Es como si hoy en día el Papa pasa una ley y aplica a todos los católicos. Era lo mismo. El Sanedrín eran ellos los que implementaban, o sea, dictaban las normas y se tenían que implementar, o sea, se tenían que llevar a cabo. Cuando Gamaliel invita a Pablo a regresar y formar parte del Sanedrín a Jerusalén, Pablo llega y se topa
con una secta, que era el Camino, que eran los seguidores de Jesucristo, los que hoy en día decían que seguían al Hijo de Dios. Para Pablo, y con su celo, eso era una completa herejía. Y entonces Pablo les pone por sobrenombre los nazarenos, y si quieres el que sigue, ahí. Entonces les pone los nazarenos blasfemos y empieza con el Sanedrín un movimiento para acabar con esta nueva secta, que posteriormente Gamaliel es el que aconseja al Sanedrín, les dice: no vayan ustedes a encontrarse peleando contra Dios, dejen las cosas en paz. Y sin embargo no le hacen caso. Entonces el Sanedrín proclama una ley que dice: no pueden los nazarenos o los del Camino seguir proclamando que Jesucristo es el Mesías. Y entonces promulgan la ley. Sin embargo, los discípulos no obedecen y arrestan a Esteban. Y bueno, todos sabemos la historia de Esteban, ¿no? ¿Sabemos que lo apedrearon o no? Bueno, arrestan a Esteban y Pablo lo lleva al Sanedrín. Pablo convoca a una reunión especial del Sanedrín emergente para juzgar a Esteban. Cuando Esteban está ahí delante de ellos, empieza a hablar por el Espíritu Santo y les empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo como el Mesías, el Salvador, lo cual para ellos era una herejía completa. Y entonces Pablo es el primero que se levanta, saca a Esteban, y en aquel entonces había lugares que eran como digámoslo así, como huecos en la tierra donde aventaban a la gente y ahí los apedreaban. O sea, no era para ver si le atino, sino que estabas tú en un nivel más alto, tenías a alguien abajo en un círculo muy reducido y pues era muy fácil. Pablo avienta la primera piedra y después se queda viendo cómo terminan matando a Esteban. Y después de que matan a Esteban, los discípulos de Jesucristo, los del Camino, huyen. Si nosotros vemos, ahorita les voy a poner un mapa, bueno, me voy a adelantar 2, por favor, y luego nos regresamos. O sea, lo matan aquí en Jerusalén, y de aquí los discípulos de Jesucristo huyen hacia esta zona de aquí, que se consideraba Asia Menor, Asia del Sur, huyen para librarse de la muerte, de la persecución de los judíos. Y al huir, de aquí era Pablo de Tarso, y al huir huyen y empiezan a hacer una iglesia muy prominente en Antioquía de Siria. Por acá hay otra Antioquía, esta es Antioquía de Siria. ¿Qué onda, maestro? ¡Felicidades! No quiero interrumpir. Muchas gracias. Y estás en el video. Ven. Para que salgas aquí en el video también. No lo traigo, pero... Muchas felicidades. No se preocupen. Hola. Es que ellos dieron anillo, por eso es una cuestión especial. Entonces, los discípulos de Jesucristo huyen y empiezan a hacer acá arriba en el norte la iglesia, el Camino. Y en esa iglesia, si quieres, nos regresamos 2 para ahí mero.
Entonces, el Sanedrín se queda debatiendo sobre qué van a hacer con esta nueva secta que surge y que ahora está como una revolución en el norte. Finalmente, el Sanedrín dice, todo el que proclame que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador, cuello. O sea, lo encarcelamos y si lo matamos. Y entonces dicen, hay que llevar las cartas para que se promulgue en Antioquía principalmente esta nueva ley. ¿Le puedes poner el mapa otra vez? Si se fijan, aquí está Damasco. Y el camino que usaban por lo general era de Jerusalén a Damasco y de Damasco a Antioquía. Y son 3 días de Jerusalén a Damasco. Y es cuando Pablo va en camino a Damasco para hacer escala, seguir a Antioquía, que se le aparece Jesucristo y que Jesucristo tiene el encuentro con Pablo. Entonces, después de que Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, que Jesucristo básicamente le dice, Pablo, Pablo, o sea, le dice Saulo, todavía no era Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces se saca de onda Saulo, le dice, ¿quién eres? Soy yo, el Señor Jesucristo. Porque tenemos que tener algo en cuenta. Los judíos estaban esperando al Mesías. Simple y sencillamente no aceptan que Jesucristo es el Mesías. Que Mesías quiere decir el Salvador. Y ahí hay una pequeña confusión porque el Salvador que los judíos esperaban, ellos creían que era alguien que los iba a liberar del Imperio Romano, no tanto que les iba a venir a traer la salvación eterna. Entonces surge esta confusión, por eso no lo reciben como el Mesías y porque además viene y les cambia todas las normas del juego. Eso es algo que para los judíos fue como muy de shock, ¿no? O sea, ellos eran por la ley, Jesucristo les vino a enseñar una nueva ley que era la ley del amor, y ahí es en donde chocan. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, entonces le dice, soy yo el Señor. Y entonces Pablo se queda ciego y se lo llevan a Damasco. Y Dios le habla por una visión a un hombre que se llamaba Ananías y le dice, vas a ir con Saulo de Tarso, conocido como Saulo el temible, no, digo, estoy diciéndolo yo, no, o sea, temible en el sentido de que todo el mundo lo conocía que era el que perseguía y mataba a los cristianos. Y entonces le dicen a Ananías a Dios, ¿cómo que voy a ir con Saulo? O sea, por favor. Y le dicen, no te preocupes, o sea, ya es de los nuestros. No le dice así, pues, pero... Y entonces Ananías va y ora por Saulo, le impone las manos, ora por él y se le caen las escamas de los ojos y puede ver, pero ya ve quién era Jesucristo el Salvador. Y se va, después de estar en Damasco, Saulo se va a Arabia. Si le ponemos la que sigue, porfa. Una antes. Sí. Entonces tomó fuerza en el camino. Y bueno, Saulo, después de permanecer en Damasco 3 días sin poder ver, llega Ananías, ora por él. Y después de ahí se retira 3 años a Arabia para estudiar acerca de lo que ahora él llama el Cristo. 3 años. 3 años y está, se supone, no está escrito, pero se supone que él hace recaba los manuscritos y se pone a estudiar acerca de las escrituras, de las que existían, que nada más era del Antiguo Testamento, y empieza a estudiar quién es el Cristo. Cuando Pablo termina su estadía en Arabia, regresa a Damasco y empieza a predicar en la sinagoga. Por supuesto que no es bien recibido, número uno, por los judíos,
que se habían quedado de los de él, y luego ahora se convierte, no lo reciben bien y tiene que escapar de noche, huye a Jerusalén. Y en Jerusalén va con Pedro y con Santiago para que le platiquen acerca de quién era Jesucristo, porque él no lo conocía, y acerca de su resurrección. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Si quieres la que sigue después del mapa. Ok, entonces, lo que pasa es que no quiero que se me vayan los detalles. Ok, entonces después de Damasco regresa, está con Pedro y con Pablo en Jerusalén, y el Sanedrín, que está en Jerusalén, deciden acabar con Pablo porque dicen, ¿cómo es posible que este compadre antes estaba con nosotros y ahora predica a Jesucristo como el Salvador? Entonces los apóstoles deciden que es mejor que se vaya, y se va 3 años a Antioquía, bueno, a Tarso, y está 3 años en Tarso. Posteriormente, los apóstoles deciden enviar a Bernabé a Antioquía, donde se había originado la iglesia, para empezar a discipular a los cristianos, a los del camino. Y cuando empieza Bernabé a instruirlos, hay una mezcla ahí entre una cultura griega, porque la mayoría de ellos eran griegos, eran los gentiles, y entonces se siente incapaz y recurre a Pablo, a Saulo, no, Saulo todavía, era Saulo, recurre a Saulo y se lo trae a Antioquía para predicar el evangelio, porque Pablo estaba más capacitado, porque Pablo había sido súper preparado en Tarso desde niño. ¿La que sigue? Y es aquí cuando, no sé si conocen el pasaje, está Pedro haciendo oración un día en una azotea y se le aparece en visión un lienzo con animales. Y los judíos tenían animales que eran puros y animales que eran impuros. Los puros los podían comer y los impuros no los podían comer. Entonces baja el lienzo y le dice Dios, come. Entonces dice, no, yo no puedo comer de eso. Come, que yo te digo que sí puedes. Entonces básicamente Dios termina revelándole la visión a Pedro y le dice, es que ahora los gentiles serán incluidos en saber. ¿De qué te ríes? Te voy a escurrir, ¿eh? Y entonces le dice que ya los gentiles van a poder participar en el tema del evangelio. Y es cuando, bueno, sucede ahí. Ok. Entonces, desde que Pedro tiene esta visión, la iglesia de Antioquía, o sea, Pablo y Bernabé, reciben su llamado por parte de Dios para ir y predicar el evangelio a los gentiles. Si me pones el mapa, por favor. El que sigue es Semero. Entonces, estando en Antioquía es cuando reciben el llamado de ir a predicar el evangelio a los gentiles. Y lo primero que visitan es Chipre. Y ahí Pablo y Bernabé sanan a un paralítico. Y al sanar al paralítico, el gobernador, que se llamaba Sergio Paulo, cree y se convierte. Y ahí es cuando Saulo, decide cambiarse el nombre a Pablo, y yo me imagino, esto, o sea, es lo que se dice en los comentarios, que fue
Porque Saulo era un hombre meramente judío, o sea, Saulo venía de Saúl. O sea, a Saulo le ponen Saulo por el rey Saúl. Y entonces era un hombre meramente judío. Y a la hora que reciben el llamamiento de ir y predicar el evangelio a los gentiles, Pablo dice, híjole, creo que necesito un hombre más ad hoc, sí. Pero bueno. Ahora, hay algo aquí bien importante. El evangelio hasta esta fecha, hasta antes de que Pablo y Bernabé recibieran su llamado de predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio se predicaba por los viajeros que llegaban a Jerusalén, escuchaban el evangelio y al regresar a sus hogares compartían lo que habían aprendido ahí. Y esta es la primera vez que el evangelio empieza a correr de una manera como oficial por el mundo de los gentiles, digámoslo así. Y entonces, regrésate al mapa anterior, por favor. Es que este no se ve muy bien, aquí mero. Deciden invitar a Marcos, el que escribe el Evangelio de San Marcos. Lo deciden invitar, los acompaña, y cuando llegan a Perge, que es cuando después de Chipre aterrizan en Perge, reciben demasiada oposición, al grado de que sus vidas corren peligro. Te voy a mandar a la esquina, Y entonces, Marcos decide regresarse a Jerusalén. O sea, aborta la misión y dice, ahí nos vemos, yo no soy para esto, adiós. Y de ahí se van a Antioquía, que no es lo mismo que Antioquía de Siria, se van a Antioquía y Pablo ahí predica su primer gran sermón a los judíos, lo cual lo rechazan, no le va bien, y ahí oficialmente él decide no volverle a predicar a los judíos y dedicarse al mundo de los gentiles, y ahí es en donde recibe el nombre de Pablo, apóstol a los gentiles, aquí en Antioquía. Posteriormente se van a Iconio, y en Iconio también les va muy mal. Se van a Listra. En Listra sanan a otra persona. La gente los confunde, a Bernabé con el dios Zeus y a él con el dios Hermes. Y entonces a la hora que ellos les dicen, pense, no somos esos que ustedes están diciendo, se arma la revuelta. Y llegan los judíos, incitan a la gente a que los apedreen. Y es cuando apedrean a Pablo de tal manera que prácticamente lo dejan por muerto. Los creyentes lo recogen y huyen a Derbe. Y ahí en Derbe se quedan como un año predicando el evangelio. Básicamente, eso es el primer viaje misionero de Pablo. Cuando regresan a Antioquía, regresan haciendo otra vez el tour de las iglesias que habían plantado, regresan a Antioquía y al llegar a Antioquía se percatan que algunos de los judíos o de los de Judea habían llegado a predicar otro evangelio. Y el sentido del otro evangelio básicamente era que les decía, los judíos se tenían que circuncidar al 8º día. ¿Sí sabían eso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Los judíos se tenían que circuncidar al 8º día. Esa era la señal de pacto. Y está medio chistosón porque si eres judío o no eres judío, a ver, déjame ver, pues está medio chistoso, no sé por qué sería así, es una pregunta que me hace mi mujer todo el tiempo, oye, ¿y cómo sabían si era judío o no era judío? Entonces, pero esa era la señal. Entonces estos cuates llegan y les dicen, se tienen que circuncidar,
Y acuérdense una cosa, Pablo viene predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y prácticamente lo que significaba que era una buena nueva era que no tenían que seguir tantas leyes para poder seguir a Dios. Entonces, cuando ellos llegan y predican un evangelio un poquito cargado hacia la norma de la ley, que si ustedes leen la carta de Gálatas, les reclama Pablo, porque les dice, a ver, empezamos por la gracia y terminan en la ley, pues ¿cómo está eso? Porque dicen que la salvación es por gracia. Y entonces tienen una discusión, no va por ahí, y se van Bernabé y Pablo a Jerusalén para llevar el caso, y es cuando se hace el concilio de Jerusalén en el año 49-50 después de Cristo. Y es en donde el concilio determina que quien tiene razón es Pablo, en donde el evangelio no se le puede añadir más cosas de las que deben de ser, y Pablo pelea muy firmemente por eso, y termina el concilio dándole la razón a Pablo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto tiempo me queda, Luchis? Ok. Bueno, entonces, si nos podemos ir al siguiente mapa, uno más, hasta ahí. Ok. El tercer viaje misionero empieza con una gran discusión entre Bernabé y Pablo. Empiezan de pleito porque Bernabé quiere llevarse a Marcos y Pablo no se lo quiere llevar porque dice, nos va a volver a abandonar. ¿Se acuerdan que Marcos llegan a Perge y con el conflicto se raja y se regresa? Entonces Pablo no se quiere llevar a Marcos, y entonces Pablo hace el viaje misionero con Silas y con Timoteo. ¿Sí? Y la idea surge de salir de aquí de Antioquía y en lugar de irse por mar, por tierra y volver a visitar todas las iglesias que ya habían plantado y posteriormente visitar la zona norte de Bitinia, pero cuando van hacia la zona norte, por una guianza divina, son direccionados a ir a Troas. Cuando están en Troas, Pablo recibe una visión de un hombre macedonio, que esta es la región de Macedonia, lo ve en el puerto de enfrente como llamándole, y entonces él dice, es la señal de que tenemos que ir a Macedonia. Y es cuando empiezan pues a visitar Filipos, Tesalónica, y aquí nada más quiero darles el dato porque Lucas se une a ellos cuando llegan aquí a Neápolis. Cuando están aquí en Neápolis, Lucas se les une porque quiere escribir un libro y necesitaba información de esa parte. Y en Filipo, cuando están en Filipo, son cuando son encarcelados por primera vez. No sé si han leído este pasaje. Los encarcelan y están encarcelados y no nada más encarcelados, o sea, les ponen grilletes, los latigan y después de que los latigan, ellos empiezan a cantar alabanzas a Dios. Y cuando están cantando las alabanzas a Dios, se abren las puertas de la cárcel. Y entonces llega el carcelero a preguntarles, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a la hora que ve las puertas abiertas, el carcelero agarra la espada y se va a matar porque no llevó a cabo bien su misión. Y Pablo le dice, tranquilo, espérate, las puertas se abrieron por obra del Espíritu Santo. Y el carcelero se convierte toda la familia del carcelero y todos son bautizados y tan. Digo, son como anécdotas especiales de cada lugar. Y en Filipo, Pablo empieza, ahí todavía no, cuando está en Corinto, pasan año y medio ahí, y Pablo escribe la primera carta la primera y segunda carta a los tesalonicenses,
que aquí están los tesalonicenses. Los acaban de visitar por primera vez, acaban de dejar la iglesia establecida. Pablo llega, están en Corinto 1 año y medio, y de ahí escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Nos vamos al tercer viaje misionero. ¿Uno para abajo? No, ¿para abajo? Ese mero. Sí se ve, más o menos, ¿no? Cuando va a hacer Pablo el tercer viaje misionero, él ya tiene aproximadamente 47 años. Ya estamos hablando que es más o menos 53 después de Jesucristo. Y después de visitar las iglesias que había visitado normalmente, las que ya había plantado, permanece 3 años en Éfeso. Y ahí escribe la carta a los Corintios. Y después pasa por Filipo y Tesalónica, en donde escribe la carta a los romanos y a los gálatas. Les digo esto porque de las 23 cartas que hay en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Las otras se dividen entre todos los demás. Pedro escribió primera y segunda de Pedro, Santiago, Hebreos no se sabe si lo escribió Lucas o lo escribió Pablo, pero de ahí más, Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, primera, segunda y tercera de Juan, lo escribió Juan, y Apocalipsis, pero Pablo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Eso es algo impresionante. Y entonces, de regreso, después de estar 3 años en Éfeso, cuando él decide partir, ya no, se arma una revuelta porque él se va a ir. Está aquí en Éfeso, sigue su ruta. Cuando regresa, ya no regresa a Éfeso porque no quiere que la gente se vuelva a alborotar a causa de su partida. Se queda en Mileto y desde Mileto le habla a la gente de Éfeso y les dice: señores, ya me voy a Jerusalén. Y le dicen: no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y dice: es la voluntad del Señor. Y aquí en Éfeso, en Mileto, es cuando da la frase que a mí me impacta muchísimo. Dice: vivir es Cristo, morir es ganancia. Y en pocas palabras lo que estaba diciendo, que para él vivir era vivir para Cristo, para su gloria, para darlo a conocer, y que si moría era una ganancia porque iba a estar con él. Y de ahí ya entonces parte a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén obviamente no le va muy bien, es lo que se esperaba. Lo apresan, se va 2 años a Cesarea, y de ahí de Cesarea está 2 años, no pasa nada hasta que él apela a Roma y entonces es llevado a Roma. Y en su viaje a Roma, si lo podemos poner, su viaje a Roma es un caos de regreso. Toman un barco, se suben en el barco y tienen que llegar a protegerse en Creta porque hay ciclones y está muy fuerte. Cuando van a partir les dice Pablo: no nos vayamos todavía. Dios me dijo que todavía no le hacen caso y se van. Cuando iban para acá, el ciclón los desvía, encallan, y es cuando Pablo les dice: nadie se va a morir, hagan lo que yo les digo. Y llegan a Malta, en Malta le pica una serpiente a Pablo, una serpiente venenosa, no se muere, y entonces lo toman como por Dios. Y es un relajo. Finalmente, de aquí de Malta, lo llevan a Roma, está en Roma. César le dice, después de estar 1 año en arresto domiciliario, escribe unas cartas, de las más influyentes que él escribe, que es a los romanos y otras, y César lo deja ir a Asia a visitar las iglesias. Cuando se va, Nerón toma el poder y Nerón empieza a matar a los cristianos, vivos los queman,
Y es cuando los dan a comer a los leones por diversión. Y entonces después viene un gran incendio en Roma y Nerón culpa a los nazarenos que estaban buscando a Pablo y que lo culpan porque está predicando el evangelio. Total, Nerón lo manda a apresar y lo manda decapitar. Básicamente esa es la historia de Pablo. Sí, decapitado. A mí me gustaría nada más acabar con este versículo, porque, gracias, Colosenses 3:1. Digo, la historia está muy padre, pero yo quisiera terminar con un pensamiento para nosotros que hoy en día vivimos y que de alguna manera esto habla un poquito de lo que les quiero decir. Dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y cuando yo estaba preparando esto, me llama mucho la atención de la vida de los sacerdotes que se consagran completamente. Me llama mucho la vida de matrimonio, cuando uno se consagra a su pareja. Y básicamente, hoy entendí que nuestra vida con Cristo, o sea, yo entendí que cuando dice, si han resucitado, ¿por qué dice eso? Si han resucitado es porque han muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado. Eso no quiere decir que no pequemos, porque somos imperfectos y pecamos. Pero existe una cosa. Una vez alguien me dijo, en tu vocabulario no puede existir la palabra divorcio. No puede, simple y sencillamente no puede. Hazle como quieras. Y es bien chistoso, una vez tomé una maestría, y en la maestría nos enseñaban que lo que se puede hablar, se puede crear. ¿Sí? En el lenguaje se crean las cosas. O sea, pues, ¿qué es esto? Pues, ¿quién sabe? ¿Qué es? Pues una silla. Ah, pues es silla. Ya se creó. Oye, ¿qué es? Ah, pues es un atril. Ah, ya es atril. Con las palabras creamos las cosas. Entonces a mí me llama mucho la atención. A mí me dijeron, no existe en tu vocabulario, no puede existir la palabra divorcio. Y a raíz de que una vez me dijeron eso, no la he podido utilizar en mi matrimonio, porque no existe para mí. Y entonces tengo que ver cómo le hago para que las cosas funcionen. No tengo otra salida, porque esa no existe, no está en mi vocabulario. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Cristo. Si han resucitado, ¿por qué? Porque murieron. ¿A qué murieron? A algo murieron. Yo me acuerdo, cuando yo me casé, me acuerdo que cuando iba entrando a la fiesta, me sucedió algo que para mí fue muy impactante, y fue como si me hubieran encerrado en una burbuja, y no escuchaba nada de lo que estaba afuera, y era así como que estaba yo solo en esa burbuja, y la verdad es que sí me asusté, porque dije, ay güey, es para toda la vida. Y sí me entró así como un peso. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que cuando yo me casé, yo tuve que renunciar a ciertas cosas. ¿No? Cuando yo decido seguir a Cristo, renuncio a ciertas cosas. O sea, ustedes están aquí hoy en día porque creen en Jesucristo. Si no, no estuvieran aquí.
no hubieran aceptado la invitación. Creen en Jesucristo, creen que vino, que murió en la cruz del Calvario y que por Él, y que tenemos un llamado. Entonces, esa relación con Cristo me lleva a renunciar a ciertas cosas, me lleva a morir a ciertas cosas. El bautismo en tiempos de Jesucristo, por como se hayan dado las cosas, no se llevaba a cabo cuando la gente era bebés, se llevaba a cabo cuando uno creía en Jesucristo. Cuando uno creía en Jesucristo, entonces se bautizaba. ¿Por qué? Porque el bautismo significaba la muerte y sepultura del viejo hombre, de lo que yo había hecho, que ahora entendía que no era conforme a la voluntad de Dios, y salía del agua como un hombre nuevo, resucitado, con el propósito y el fin de seguir a Jesucristo en el camino. Por eso habla Jesucristo de que los que me sigan, que tomen su cruz y me sigan. Entonces, es un camino de seguir a Jesucristo. Es un camino en donde obtienes muchos beneficios, que me llamó mucho la atención lo que decía el Padre el lunes pasado. No sé por qué tenemos miedo a seguir a Jesucristo, no sé por qué tenemos miedo de entregar nuestras vidas. Hay un concepto erróneo en nuestras mentes que no nos deja seguir a Jesucristo, nos da miedo, como si nos fuera a pedir cosas que no fueran a ser agradables. Cuando no hay nada más increíble que Jesucristo y que Dios, que cuando lo conocemos, o sea, yo creo que Dios sería injustísimo si nos dijera, ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y fuera una miseria. Y ese es el gran llamado. El gran llamado es a conocer el amor de Dios, que al conocerlo soy capaz de renunciar a todo. Y lo que pasa es que hoy en día probablemente nos han pedido que renunciemos a todo sin antes haber conocido el grandísimo amor de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces yo quisiera terminar con esta conclusión. Seguir a Cristo implica morir. ¿Sí me explicó? Que si tú lo pones en temas, quiero como hacer una analogía del matrimonio, pues implica morir. Y a veces pudiéramos llegar a pensar que el tema de la infidelidad es como la aventura, es bien padre. Y, digo, no sucede cuando uno es novio y empieza ya cuando es más, cuando el tiempo ha traído cierto desgaste. Pero son mentiras. Al fin y al cabo, el matrimonio es un diseño de Dios y es perfecto. Cuando lo llevas a cabo como lo tienes que llevar, es una tremenda bendición. Lo mismo es nuestra vida con Cristo. Pareciera como que tenemos que morir. Pero cuando estás con Cristo y en esa relación íntima de amor, no sientes lo que tienes que dejar. Pero bueno, básicamente dice, para los que han tomado la decisión de seguir a Cristo, para los que han tomado esa decisión de morir a lo que tienen que morir, para llegar a ¿dónde? A la gloria de estar con Jesucristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y esta es una encomienda, y este es un llamado, que así como hacemos ejercicio para estar bien, también hay que buscar las cosas de arriba. Que así como vamos y chambeamos y nos esforzamos en lo que tenemos que hacer, también hay que buscar las cosas de arriba. Porque es parte de esta nueva relación en la que hemos decidido entrar y caminar. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Luchis. Ceci, muchas gracias.
Dice, en las cartas de Pablo especifica si es Antioquía de Pisidia o de Siria. ¿Especifica? ¿O cuál es la pregunta? Que si, bueno, o sea, dice, es claramente... O sea, si vieras el mapa, sí especifica claramente una de la otra. Sí. Esta es de Siria y la otra es de Pisidia. ¿Cuánto duró cada viaje misionero? Buena pregunta. No tengo la respuesta, pero aproximadamente cada viaje varió porque en el primero estuvieron un tiempo determinado en Derbe. Después de que fueron apedreados en Listra, se quedaron ahí un tiempo y regresaron. En uno estuvieron 1 año y medio en Corinto, que fue el segundo, más todo lo demás. Entre 1 año, 2 años, 3 años, más o menos. No tengo esos datos bien claros, ¿eh? Y estuvo presente Pablo en el martirio de Pedro. ¿Qué tanto lo conoció? No sé si estuvo presente en el martirio de Pedro o no. No creo, porque Pablo andaba en lo suyo. La Biblia no lo menciona. No sé la tradición y la historia. Y en el tema de qué tanto conoció a Pedro, sí tuvieron tiempo juntos. O sea, de hecho, el concilio fue con Pedro y con Santiago. Y en otras ocasiones Pedro y Pablo sí se encuentran. De hecho, Pablo le jala las orejas a Pedro por como ser como doble cara un poquito, digámoslo así. O sea, sí, Pablo reprende a Pedro por un tema ahí de una dualidad. Digo, es básicamente lo que me acuerdo. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Como la personalidad de cada una de las iglesias, siento que se escribió pensando en ellos cada una de las cartas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras como un poquito más cómo podemos tomar en cuenta que se escribieron para un grupo en específico, en un contexto específico, y cómo podemos como aplicarlo también a nuestra vida, aunque nosotros no formemos parte ni de Tesalónica ni de Galia. Esta pregunta Luchis la sabe mejor que yo la respuesta, pero le voy a ayudar. Que es una muy buena pregunta, porque básicamente lo que está diciendo Lucía es que cada carta que tú lees, la tienes que leer en el contexto en el que fue escrita, para que no saques las cosas de contexto. O sea, en pocas palabras tenemos que leer cada carta dependiendo de la problemática que Pablo estaba queriendo tratar de cada una de las iglesias. Por ejemplo, la carta a los Corintios. En Corintio existía, dada su ubicación geográfica, eran muy dados como al relajo. Y entonces Pablo está continuamente como diciéndoles cómo se tienen que comportar, que la mujer tiene que tomar su lugar, etcétera, etcétera. Y a veces cuando sacamos las cosas de contexto, podemos implementar en nuestras vidas cosas que no vienen al caso. Pongo un ejemplo. En la carta a los Corintios, las mujeres se tienen que entrar a la iglesia con un velo. Y entonces, hoy en día, no usamos el velo para ir a la iglesia, ¿no? En aquel entonces lo usaban por un tema específico de un comportamiento de la mujer, que por eso Pablo les impide hacerlo, ¿no? En el tema de los Gálatas, el tema que Pablo quiere tratar con los Gálatas es porque los Gálatas llegan a conocer el Evangelio que les es predicado, en donde les dicen que todo es por gracia. Y es un tema medio complejo ahí que Lucía y yo y mi mujer hemos venido platicando, porque
se dice que el evangelio o la salvación es por fe, no por obras. Sin embargo, las obras son parte de una fe. O sea, mismo Santiago dice, si tu fe no tiene obras, tu fe es muerta. O sea, al fin y al cabo, yo en esta etapa de mi vida hay una palabra que creo que es bien importante que se llama acción. O sea, no puedo decir que creo y no vivir de tal manera, ¿no? O sea, tiene que haber un resultado de mi fe en mi acción y en mi vida cotidiana. Y entonces Pablo en la carta a los Gálatas trata precisamente con ese tema. Entonces cada una de las cartas que Pablo trata, y bueno, que todos los apóstoles, sin excluir a los otros, van dependiendo de una circunstancia o de una problemática que la iglesia está viviendo. Luch, ¿lo dije bien? ¿Sí? ¿Quieres complementar algo, Luch? No, quiero hacer otra pregunta. Nada más déjame decirles. Luch ha sido así como, se ha ido metiendo como por debajo así como la humedad. Así como que, ay, yo no sé. Y un día nos andamos a platicar en serio. Y entonces yo dije, híjole, quítate que ahí te van. O sea, ya ahora yo le pido a Luchis que me dé clases. Sí, cierto, Luchis, sí, cierto. Pero bueno, dime. Que dijiste algo súper padre de Pablo, que es que justo cuando se convirtió se recluyó y se fue al Antiguo Testamento a estudiar al Cristo. Entonces, si puedes como elaborar un poquito más de eso, cómo alguien puede conocer al Cristo del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, si aún no se había escrito nada de él. O sea, como que cuáles son las luces del Antiguo Testamento que estaba viendo Pablo ahí. Sí. O sea, el Antiguo Testamento no es otra cosa. Yo lo voy a decir mucho más simple de lo que Luchis está elaborando en su mente. Pero básicamente el Antiguo Testamento no es otra cosa más que la preparación de la venida del Mesías. O sea, si nosotros vemos la relación que tiene Dios con los judíos, no es otra cosa más que la preparación pedagógica de la venida del Mesías. A ver si me doy a entender. En el Antiguo Testamento Dios les hace ver a los judíos que por la ley no se van a salvar. Inclusive hay un pasaje que Pablo dice en Hebreos que dice, la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Y entonces en la historia del pueblo de Israel se viene hablando de un Salvador que va a venir a redimir al pueblo de Israel. En realidad Jesucristo viene al pueblo de Israel. Jesucristo no vino para todo el mundo en el sentido del llamado. Por supuesto que murió en la cruz por todos, pero Él venía al pueblo de los judíos. Por eso cuando se acerca la mujer a pedirle que sane a su hija, le dice, yo vine al pueblo de los judíos, y no está bien que le dé lo que le corresponde a los hijos a los perros. Y la mujer, con toda una fe ejemplar, le dice a Jesucristo, sí, pero también uno puede tomar de lo que se le cae de la mesa a los hijos. Y entonces, por eso es que Pedro tiene la visión esta, y después Pablo y Bernabé son llamados a llevar el Evangelio a los gentiles, porque inicialmente no era, y ya después se incluye al pueblo de los gentiles. Pero dentro del Antiguo Testamento nos sorprenderíamos de la cantidad de profecías que existen acerca de Jesucristo como el Salvador. Entonces por eso Pablo va al Antiguo Testamento para aprender de Jesucristo. Una vez una persona dijo, el hecho de que haya tantas profecías que hablaban de Jesucristo y se hayan cumplido todas en Él, no sé si se acuerdan que hay un pasaje en donde Jesucristo se para por primera vez en una sinagoga, lee una escritura y dice, esto se está cumpliendo ahorita. Hay un pasaje que dice así. Entonces,
El hecho de que haya habido tantas profecías y se hayan cumplido todas al pie de la letra, dice un cuate que es estadista, es lo mismo que llenar el estado de Texas con billetes de $1 a una altura de 1 metro, poner un billete de $100 y que llegue alguien y a la primera lo saque. Es la comparación más o menos. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se había hablado. ¿Está bien, Luchis? ¿Voy bien? Yo de lo poquito sabía, y digo sabía porque hoy ya supe como el 99%, porque no sabía, gracias a tu plática, pero de lo poquito que sabía y que siempre ni sé dónde lo escribió ni dónde lo dijo, pero algo así como que el que no trabaje, que no coma. Entonces mientras predicaba, o sea, de lo que me acuerdo, que él tejía redes, o sea, que él a donde llegaba a vivir, o sea, estaba ahí sembrado, como dices tú, se ponía a chambear mientras, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, fue un detalle que omití. El papá de Pablo era fabricante de tiendas de campaña que en aquel entonces eran muy comunes. Y en aquel entonces se usaba que el papá le enseñaba a los hijos el oficio. Entonces, el papá de Pablo lo enseña a hacer tiendas de campaña. Y es cierto, Pablo no quiere ser una carga para las iglesias, y entonces a donde llegaba se ponía a trabajar haciendo tiendas de campaña para mantenerse y comer. Sí. Yo tengo una pregunta que a lo mejor suena un poco tonta. En ese tiempo se necesitaba muchísimo que literalmente hubiera una aparición de Jesucristo, una aparición de un ángel, para cambiar la mentalidad de los judíos que venían con las mismas discrepancias de qué era o no era el Mesías, y los hiciera, los convirtiera en cristianos. ¿Por qué hoy es tan difícil escuchar de casos donde hay una aparición o es muy evidente que Jesucristo llega y te hace saber cuál es su voluntad, cuál es tu camino para ti, cuál es tu vocación? ¿Por qué en ese tiempo tanto hoy no lo vemos? Qué buena pregunta, súper buena pregunta. Te voy a decir lo que yo creo, no quiero decir lo que es. Yo te voy a decir lo que yo creo. Si tú te vas al mundo musulmán, suceden esas mismas cosas hoy en día. Hoy en día suceden todos los días. La gente se convierte precisamente porque es un mundo en donde no se conoce, no se ha oído hablar, y entonces viene Jesucristo, se aparece y hay una conversión radical. Yo he estado orando últimamente mucho por el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantas filosofías y tantas corrientes que creemos. Es impresionante hoy la gente cómo hacen mezcolanzas. Hoy pueden decir que van a misa y al mismo tiempo decir que creen en quién sabe qué onda rara acá, fumada, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces dices, espérate, si has muerto, o sea, hoy en día creemos que Dios puede comulgar con ciertas cosas que no tienen nada que ver. Hemos perdido el concepto de la grandeza, de la majestuosidad y de la soberanía de Dios. Y creemos que lo podemos tratar como cualquier cosa. Y entonces yo creo que necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste de una manera, como tú dices, tan contundente que no nos quede la más mínima duda de lo que pasa, ¿no? Ahora, por un lado somos privilegiados en vivir en un mundo que conoce de Jesucristo, pero ese mismo privilegio se convierte en una
pues no en una responsabilidad, sino como en una, ¿cómo le llaman en inglés? Ahí? Cuando hay una desventaja, se convierte en una desventaja, porque lo que es tu ventaja, como lo tienes tan fácil, se convierte en tu desventaja. Yo me acuerdo una vez una misionera china que se gozaba de la persecución. Y entonces yo decía, ¿por qué te gozas de la persecución? Y entonces me decía, porque me mantiene de rodillas delante de mi Dios. Y aquí, el que tú seas cristiano no implica nada. Tú vas caminando por la calle y no implica nada. No hay una diferencia. En cambio, en la India, que es otro país en donde está habiendo mucha persecución, la gente, su vida está de por medio. Entonces, este concepto de darlo todo, lo entienden perfectamente bien. Aquí no lo entendemos, porque no es un requisito. No está mi vida de por medio. No quiero rayar en el radicalismo, que es un tema que se ha venido cuidando mucho en estas sesiones. Pero yo sí les voy a dejar una tarea. ¿Por qué la Biblia dice que el camino al cielo es angosto y el de la perdición es ancho? O sea, hay ciertas cosas que a mí me han inquietado en mi corazón, que yo digo, ¿cómo tengo yo que vivir para garantizar que voy a donde voy y tengo que llegar a donde tengo que llegar? Y con esto termino si nadie tiene una pregunta más. Yo me pongo a pensar el día que yo voy a estar delante de Jesucristo y no me imagino a Él diciéndome, ¿por qué no hiciste esto? ¿Sí me explico? O sea, yo creo que la iglesia tiene un papel que el lunes el padre que estuvo aquí dándonos la plática lo dijo. Uno de los dos papas últimos, no sé cuál de los dos fue, que dijo él, no soy negativo, soy realista. La iglesia está en el hoyo. Y dijo, está bien, hay que decirlo para salir de ahí hacia arriba y hacia adelante. No pasa nada. Yo como cristiano, no, o sea, ya no poniéndome en el papel de católico, sino como cristiano, y digo lo mismo, y es un tema que yo he venido platicando con Lucía. Lucía el otro día me decía, es que te veo desesperanzado. No estoy desesperanzado, simple y sencillamente es una carga en mi corazón. ¿Cómo debe de ser el cristiano hoy en día? ¿Cómo debe de vivir el cristiano hoy en día para que se diga que es la sal y la luz de la tierra? ¿Sí me explicó? Entonces hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estamos percibiendo y que es más delicado de lo que pensamos, porque el Padre es amoroso, eso no hay duda ni lo podemos quitar de ahí, pero yo creo que una reprensión de un Padre que es amoroso duele mucho más que la reprensión de un Padre que nunca ha estado ahí. No sé si me doy a entender. ¿Sí me explico? Y tenemos un llamado. Nos guste o no nos guste, tenemos un llamado. Y si ustedes leen la Biblia, que lo deben de hacer porque ahí nos está hablando Dios a cada uno de nosotros en lo particular. Claro. O sea, te vas a encontrar con todo este tema. O sea, si has resucitado, busca las cosas de arriba. O sea, hay muchos pasajes en donde a mí me retan y digo, ay caray, ¿cómo tiene que ser mi vida? Y tristemente les voy a decir una cosa que es una realidad. Los jóvenes no aprenden de los adultos.
Los adultos ya vivieron, ya se tropezaron, ya la regaron. No sé por qué los jóvenes tienen que volver a pasar lo mismo para aprender. ¿Por qué no pueden escuchar? Una vez decía una cosa, un cuate, y ya porque ya me colgué sobre la liana, perdón. Decía, los jóvenes tienen que trabajar de la mano de los adultos, porque los adultos tienen la sabiduría y los jóvenes tienen la fuerza. Y los jóvenes tienen que aprender a escuchar de los más betarros y los adultos tienen que aprender a usar la fuerza de los jóvenes, ese impulso y esa. Pero es un tema muy importante que acabas de tocar, que muere. Quiero darle las gracias a Lucía y a Ceci. La verdad es que ha sido de tremendísima bendición esto para mi vida y yo me imagino que para muchos. El hecho de convivir con todos ustedes, con los curas que han venido, que a mí verdaderamente ha sido algo como súper gratificante. Me ha llenado, me ha dejado algo y como ese deseo de seguir creciendo y aprendiendo. Y lo digo el día de hoy, aunque vaya a venir el lunes que entra, pero hoy es mi último día aquí y de verdad quiero agradecerles la oportunidad y lo que están haciendo, porque yo creo y estoy seguro que en el corazón de muchos quedó así como el sello que algo va a ser algún día. Muchísimas gracias y no quiero irme sin antes hacer una oración. Padre, te quiero dar las gracias por lo que tú estás haciendo aquí en este lugar y en cada corazón, que aunque no nos damos cuenta, algo está sucediendo, porque así eres tú, Señor. Tú prometes que no vas a hablar tu palabra en vano, que tú envías tu palabra y no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Yo te pido, Señor, que aquello que has puesto en el corazón de cada uno de los que tienen hambre y sed de ti, Señor, que siga reproduciéndose y creciendo, que tú lo multipliques, Señor, que sea como la parábola de la semilla que cayó sobre la tierra fértil, Señor. Que no haya caído tu semilla en el camino en donde viene el diablo y la roba, o que no haya caído entre las piedras en donde las piedras lo ahogan porque no se tuvo la profundidad necesaria, o que no sean los afanes de este mundo los que ahogan tu semilla, Señor, sino que cada una de las palabras que tú has hablado aquí en este tiempo caiga en tierra fértil y dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Y Padre, que cada una de las personas que han venido a este lugar, que puedan encontrarse contigo y experimentar tu amor, y si ya lo conocen, experimentarlo aún más, Señor. Porque no estoy hablando de conocerte a ti, estoy hablando de conocer tu amor, Señor. Y te pido que eso que hay en el corazón de Sergio, Señor, sea como una respuesta para muchos que sé que la tenemos ahí, Señor. Porque hoy no hablas tan claramente, Señor. Y yo sé que tú lo que quieres es tenernos cerca, en una intimidad cada vez más profunda, de tal manera que tú respondas a nuestras oraciones y a nuestros deseos y que nos guíes, Señor. Y que, Padre, que lo que hoy han empezado Ceci y Lucía, Señor, que sea solamente el semillero de muchas cosas por venir, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús y te doy las gracias por lo que has hecho y empezado aquí, Señor. Amén.